Dios te bendiga en este día y quería compartirte la palabra del Señor en esta semana que vamos a estar hablando de Dios no ha cambiado, ¿no? Y cuando decimos que Dios no ha cambiado, decimos que Él es el mismo desde el comienzo hasta el día de hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Porque nosotros somos cambiantes y tenemos cambios en nuestra vida, ¿no? O sea, vamos cambiando, ¿no? Hay una etapa de nuestra vida donde nacemos y vamos creciendo y vamos desarrollándonos y vamos cambiando, ¿no? Nuestra vida y hasta que llegamos a nuestra vejez y seguimos cambiando, ¿no? Y en el Salmo 102, cuando uno lee el Salmo 102, se encuentra con un hombre que clama a Dios y que tuvo algunos cambios en su vida, ¿no? Y me gusta porque en el Salmo 102, versículo 25, 26 y 27, dice, la palabra de Dios dice, desde el principio tú fundaste la tierra, dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, dice, ¿no? Y el salmista le decía esto a Dios porque en unos versículos anteriores el salmista decía, Él debilitó mi fuerza, en el camino acortó mis días, ¿no? Se ve que tenía un problema, tuvo una enfermedad y su vida cambió, ¿no? Pero Dios no tiene ningún tipo de esos problemas, Dios no tiene ningún tipo de cambio, ¿no? Él siempre sigue siendo el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios desde el principio, del mismo Dios que creó la tierra, que afirmó los cielos, el mismo Dios que hizo todas las cosas, ¿no? Él sigue siendo el mismo, ¿no? Él, el que hizo abrir los mares en la época de Moisés, el que hizo salir agua de una piedra, ¿no? El que trajo plagas, ¿no? Y el que las trajo y que las contuvo y que las deshizo, ¿no? Y Él es el mismo Dios, ¿no? Que sacrificó a su Hijo, ¿no? Que permitió que muriera en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una puerta hacia la entrada, hacia el trono de la gracia, ¿no? Y podamos tener esa entrada para poder vivir y habitar eternamente con Él, ¿no? Porque dice que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿no? Por eso el salmista dice, desde el principio tú fundaste la tierra, ¿no? Y los cielos son obra de tus manos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Ese Dios que creó toda la creación, que hizo todas las cosas, sigue siendo el mismo Dios ahora, en este año 2021, sigue siendo el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios con el mismo poder, el mismo Dios que no se desgasta, el mismo Dios que no cambia, el mismo Dios que no perece, el mismo Dios que vive en la eternidad y por la eternidad, ¿no? Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, ¿no? El mundo pasará, porque la palabra de Dios dice, mi palabra permanecerá y el mundo pasará, ¿no? Y dice, y todos ellos, dice, como una vestidura se envejecerán, ¿no? Cuando uno compra una ropa y dice, ay, qué linda, es nueva, ¿no? Y le ve la etiqueta, ¿no? O sea, y siente como algo nuevo, ¿no? Que se pone algo nuevo. Pero después pasado el tiempo ya siente como algo que está viejo, desgastado, ¿no? Como que ya tiene muchas lavadas y como que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, se desgastó, ¿no? Y dice, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, ¿no? O sea, Dios no tiene desgaste, ¿no? Aunque pasan los años, Él no se desgasta, ¿no? Sigue siendo el mismo Dios poderoso que hizo milagro en el principio, ¿no? Que creó un huerto del Edén, que creó al hombre del polvo, porque así dice la palabra, ¿no? Que sopló aliento de vida, ¿no? Y que le dio vida a lo que hoy somos nosotros, la humanidad, ¿no? Y ese es el mismo Dios que en aquel tiempo, en el comienzo de la humanidad, ¿no? Tuvo ese poder, lo sigue teniendo ahora para cambiar tu vida, para transformarla, ¿no? Para bendecirla, para sanarla. Ese es el mismo Dios, ¿no? Que no había enfermedad en el huerto del Edén, ¿no? Hasta que entró el pecado, ¿no? Y así Él quiere hacer nuestra vida, ¿no? Él quiere sanar nuestra vida como en el comienzo, en el principio, ¿no? Y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Dios, ¿no? Él no se ha desgastado, no se ha debilitado, sigue siendo el mismo, ¿no? Por eso
Esta semana vamos a estar hablando de eso, ¿no? Para que podamos entender y podamos entender en nuestra mente y poder visualizar con nuestra visión de fe, ¿no? Que Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Y que si hoy clamamos a Dios, dice la Biblia, que el que invocar el nombre de Jesús será salvo, ¿no? Entonces, que si hoy invocamos el nombre de Cristo, encontraremos salvación y vida eterna, ¿no? Entonces, ese es el mismo Dios, ¿no? Que está esperando con los brazos abiertos que nosotros vayamos a Él, y dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera, ¿no? Dios no te va a rechazar, ¿no? Entonces, es el mismo Dios que estaba hace ya, nosotros tenemos el nuevo calendario, ¿no? Más de 2000 años, pero el pueblo de Israel tiene otro calendario, ¿no? Que lleva ya casi 6000 años, y ese mismo Dios que desde el comienzo estuvo, sigue estando ahora, ¿no? Y va a seguir estando por la eternidad, porque dice, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán, ¿no? No terminarán los años de Dios. Nosotros nos vamos a ir desgastando, ¿no? Y los años pasan, pero Dios, van a pasar los años y Dios va a seguir siendo el mismo Dios de amor, que te buscó de una manera extraordinaria, porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que te animo a que en estas semanas puedas conocer este Dios que permanece y que va a seguir permaneciendo por los siglos de los siglos, y que te va a seguir amando como te ha venido amando hasta el día de hoy, y que te sigue esperando y te va a seguir esperando como estuvo siempre esperándote. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias porque siempre has estado, porque siempre estás y porque siempre estarás, Señor. Gracias por tu bendición, Dios mío, Señor, gracias porque tú nos has, Dios mío, Señor, esperado, sigues esperando y nos esperarás siempre con tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Que Dios te bendiga. Me haces volver a nacer, me haces volver a nacer.